Bienvenidos a esta nueva entrega de la cátedra Sistemas de Comunicaciones. Nuestro tema de hoy, antenas. Por definición, una antena es un sistema conductor metálico capaz de radiar y capturar ondas electromagnéticas. Las antenas, entonces, sirven para conectar las líneas de transmisión con el espacio libre o el espacio libre a las líneas de transmisión. Ambas cosas a la vez. Vamos a ver entonces que a pesar de esta definición básica, las antenas tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder tener rendimiento a la hora de funcionar. En el extremo transmisor de un sistema de radiocomunicaciones con el espacio libre, una antena convierte la energía eléctrica que viaja por una línea de transmisión en ondas electromagnéticas que se emiten al espacio. En el extremo receptor, la antena convierte las ondas electromagnéticas en el espacio en energía eléctrica en una línea de transmisión. Así, en todo sistema de transmisión, vamos a tener una antena que transmite y una antena que recibe, a pesar de que las antenas son recíprocas. Cualquier antena sirve para transmitir y recibir, como vamos a ver un poco más adelante en el video. Recordemos que en el video anterior habíamos hablado entonces sobre líneas de transmisión. Y recordemos entonces un poco la teoría de cómo se transmitía una señal a través de una línea de transmisión. Si la línea de transmisión termina en un circuito abierto que representa una discontinuidad abrupta para las ondas incidentes, la inversión de fase hace que se irradie algo de voltaje incidente, sin reflejarse hacia la fuente. La energía irradiada se propaga alejándose de la antena en forma de ondas electromagnéticas. La eficiencia de radiación de una línea de transmisión abierta es extremadamente baja. Y este es el ejemplo básico de cómo funcionaría una antena. Vemos que en el primero de los casos, cuando la línea se encuentra cortocircuitada, las ondas irradiadas son mínimas y toda la energía que provenía del transmisor rebota hacia él. Se generan entonces ondas estacionarias de voltaje, como habíamos explicado en el video de líneas de transmisión. En el caso de la línea abierta, vemos entonces que nuestra línea acopla la energía eléctrica y la transforma en forma de energía electromagnética. Sin embargo, en este caso básico, el rendimiento es muy bajo. Para irradiar de forma eficiente una onda electromagnética, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Si los conductores donde terminaba la línea de transmisión en el ejemplo anterior los separamos entre sí, a la antena que obtenemos se le llama dipolo, o sea, quiere decir dos polos, ¿no? Un dipolo de media onda se llama antena de Hertz en honor a su descubridor e inventor. Tenemos entonces la más básica y simple de las antenas, que se llama dipolo de media onda. Recordemos también que en otro video habíamos hablado sobre la longitud de onda, que vendría a ser la distancia que recorre una onda en un instante dado. En este caso está relacionado también con la energía eléctrica recorriendo el cable que oficia de antena. Un poco más adelante en el video volveremos con una aclaración un poco más completa sobre la antena de media onda. Podemos citar entonces, como otra de las antenas básicas, el monopolo de un cuarto de onda. Y vemos en la figura que los conductores se apartan en una línea recta a la distancia de un cuarto de onda. Esta antena se llama antena de cuarto de onda o monopolo vertical, que generalmente se denomina antena de Marconi. Entonces estamos mencionando los dos tipos de antenas básicos que podemos estudiar, el dipolo y el monopolo de un cuarto de onda. Una de las características de las antenas es la reciprocidad. Una antena básica es un dispositivo recíproco pasivo. Pasivo porque en realidad no puede amplificar una señal, al menos no en el sentido verdadero de la palabra. Una antena es un dispositivo recíproco porque las características y el desempeño de transmisión y de recepción son idénticas, como la ganancia, directividad, frecuencia de operación, ancho de banda, resistencia de radiación, eficiencia y otros más. Las antenas de transmisión deben poder manejar potencias grandes y en consecuencia deben ser materiales que soporten
altos voltajes y grandes potencias, como por ejemplo los tubos metálicos. Por otra parte, las antenas de recepción producen voltajes y corrientes muy pequeños y se pueden hacer con alambres de diámetro pequeño. Sin embargo, en muchos sistemas de radiocomunicación se usa la misma antena para recibir y para transmitir. Aclaremos en este punto que una antena se comporta como un tanque sintonizado y es un dispositivo completamente pasivo. Las antenas se pueden utilizar entonces tanto para transmitir como para recibir sin diferencia alguna, a pesar de que, cuando se utilizan para transmisión, se encuentran reforzadas ya que tienen que soportar voltajes y corrientes elevados. Otra de las características de las antenas, cuando nos referimos a ellas, es hablar del diagrama de radiación. Un diagrama de radiación es un diagrama o gráfica polar que representa intensidades de campo o densidades de potencia en diversas posiciones angulares en relación con una antena. Vemos entonces un círculo de 0 a 360 grados que representa los diferentes ángulos con respecto a la posición de la antena. Y sobre ese círculo hay otros círculos más pequeños que definen, por ejemplo, distancias. Entonces, los gradientes circulares indican la distancia en incremento de 2 kilómetros en el caso de este diagrama. Se puede ver que la radiación máxima forma 90 grados con la referencia. Si ustedes observan el dibujo que tiene del lóbulo, donde dice el lóbulo mayor delantero, se encuentra justamente a 90 grados. Y ese es el punto de máxima radiación de la antena. Lo que estamos dibujando es, dicho de una forma básica, hacia dónde está irradiando nuestra antena. Ese hacia dónde está irradiando tenemos que representarlo de alguna forma. Y esta es justamente la forma en que se dibuja con el diagrama de radiación. Entonces, la densidad de potencia a 10 kilómetros de la antena en una dirección de 90 grados es 10 microwatt por metro cuadrado, tal como está indicado en el gráfico en la parte donde dice 90 grados, que sería el punto de máxima radiación. Justamente a esto se lo denominaría haz primario. Y se llama lóbulo mayor o principal también en algunos casos. Puede haber más de un lóbulo mayor. También hay un haz secundario o lóbulo menor en dirección de menos 180 grados. Si ustedes miran hacia abajo del dibujo, donde dice 180 grados, lo tengo por aquí un poquito más grande, tenemos el lóbulo menor lateral. O sea que en la dirección de 180 grados tenemos un lóbulo menor. Hacia ese punto nuestra antena también está emitiendo un poco de potencia. Fíjense que ese lóbulo es mucho más pequeño que el lóbulo principal. Y por eso se llama lóbulo menor o lóbulo lateral. Si ustedes observan en la dirección hacia atrás de lo que vendría a ser la radiación, hacia menos 90, o sea, hacia la izquierda de la pantalla, no existe radiación en absoluto. Eso significa que la antena en esa dirección no irradia y tampoco irradia a lo que sería hacia arriba, hacia 0 grados, que dice arriba del todo referencia, tampoco estaríamos irradiando potencia. Entonces, la dirección de nuestra antena en el caso de este dibujo es mayormente en la dirección de 90 grados sobre su montaje o sobre la forma en que la antena está dispuesta. Estos lóbulos de radiación generalmente vienen acompañados con las antenas y nos dan una idea de hacia dónde irradia la antena y hacia dónde debe ser apuntada de acuerdo a la comunicación que queremos establecer. Cabe aclarar entonces que existen antenas omnidireccionales que irradian de igual forma en todas las direcciones, y en ese caso nuestro lóbulo sería un círculo completo. Otra de las características cuando hablamos de antena es hablar de campos cercanos y campos lejanos. El campo de radiación cercano a una antena no es igual que el que está a gran distancia o el que se encuentra a gran distancia. El término campo cercano se refiere a la gráfica de radiación cerca de una antena y el término campo lejano indica una gráfica de radiación a gran distancia. ¿Qué sucede o por qué sucede esto del campo cercano y lejano? Recordemos que la antena se comporta entonces como un tanque sintonizado. Durante medio ciclo se irradia potencia desde una antena, donde algo de la potencia se almacena en forma temporal en el campo cercano, de la misma forma en que una inductancia almacena energía, ¿no?
Durante el siguiente medio ciclo, la potencia en el campo cercano regresa a la antena. O sea, nuestra antena se comporta como una inductancia cuando nos encontramos cerca de ella. Esta acción se parece a la forma en que un inductor almacena y libera energía. En consecuencia, el campo cercano se llama a veces campo de inducción. Nos encontramos cerca de una gran inductancia. La potencia que llega al campo lejano continúa irradiándose y alejándose y nunca regresa a la antena. En consecuencia, a veces el campo lejano se le llama campo de radiación. La potencia irradiada suele ser la más importante de las dos y en consecuencia las gráficas de radiación son para el campo lejano. Cuando estamos hablando de la señal irradiada, o sea, del diagrama, si recuerdan, estamos hablando del campo lejano. Ahora, ¿qué sucede con el campo cercano? Lo que sucede es que la antena, como se comporta como un tanque sintonizado, es muy posible que cerca de ella no tengamos señal o tengamos una intensidad de señal muy pequeña. Esto a veces los radioaficionados lo denominan cono de sombra y significa que cerca de la antena nuestra intensidad de señal es muy pequeña, ya que la antena tiende a recuperar su propia energía. Esa es la diferencia entonces entre el campo cercano y el campo lejano. Bien, otra de las características de las antenas es la resistencia de radiación. No toda la potencia que se suministra a una antena se irradia, algo de ella se convierte en calor y se disipa. La resistencia de radiación es un poco irreal porque no se puede medir en forma directa. La resistencia de radiación entonces es una resistencia de antena a la corriente alterna y es igual a la relación de la potencia irradiada por la antena entre el cuadrado de la corriente en su punto de alimentación, tal como está expresado en la fórmula. Por definición, la resistencia de radiación es aquella que, si reemplazara a la antena, disiparía exactamente la misma potencia que la que irradia la antena. Recordemos entonces que, de acuerdo a esta definición, una antena no tiene nunca el 100% de eficiencia, ¿no? Sino que va a tener una eficiencia menor y esta resistencia de radiación está relacionado en muchos casos con los materiales utilizados. Generalmente es importante cuando hablamos de antenas de transmisión, ya que en recepción normalmente no tenemos muy en cuenta este parámetro y todas las antenas rinden más o menos igual. Bueno, en el caso de la transmisión, como por los elementos circula voltaje y corriente, va a levantar cierta temperatura, los propios conductores de la antena, las conexiones, el propio conector mismo donde viene la línea de transmisión, ya sea un cable coaxial o una línea abierta, también va a levantar temperatura y estas pérdidas van a reducir la eficiencia de nuestra antena. Por eso hablamos que la eficiencia nunca va a llegar al 100% debido a estas pérdidas propias en los materiales. Cuando hablamos de ganancia directiva y ganancia de potencia en una antena, nos referimos a la relación de la densidad de potencia irradiada en una dirección particular entre la densidad de potencia irradiada al mismo punto por una antena de referencia, suponiendo que ambas antenas estén irradiando la misma cantidad de potencia. La gráfica de densidad de potencia de radiación para una antena en realidad es una gráfica de ganancia directiva. La ganancia de potencia es lo mismo que la ganancia directiva, excepto que se usa la potencia total alimentada a la antena, es decir, se toma en cuenta la eficiencia de la antena. Y recordemos que cuando hablamos de la ganancia directiva, estamos hablando en realidad del diagrama de radiación que habíamos visto, en donde vemos que hay una ganancia en cierta dirección. A esto es lo que hace referencia. Y generalmente todo esto está comparado con antenas que sean omnidireccionales. Generalmente se compara la direccionabilidad que tiene una antena con una omnidireccional y así podemos sacar la ganancia directiva que tiene en cierta dirección de radiación. Por eso, en muchos casos, hay antenas que cuando las compramos indican, por ejemplo, 3 decibeles o 6 decibeles de ganancia con respecto a una antena omnidireccional. Y eso es a lo que se refiere la ganancia directiva. Por su parte, si hablamos de polarización de una antena, no es más que la orientación del campo eléctrico que se irradia de ella. Si una antena irradia una onda electromagnética verticalmente polarizada, se define la antena como vertical o polarización vertical. Si una antena irradia una onda electromagnética horizontalmente polarizada,
se dice que la antena está polarizada horizontalmente. Si el campo eléctrico gira describiendo una elipse, está elípticamente polarizada. Si el campo eléctrico gira en forma circular, está circularmente polarizada. Recordemos entonces que normalmente en las antenas, cuando hablamos de antenas comunes para televisión, para comunicaciones, de radio y demás, hablamos en casi todos los casos de antenas verticales u horizontales. Si la antena de transmisión se encuentra en forma vertical, significa que la antena de recepción tiene que estar en forma vertical. Si la antena de transmisión se encontrara en forma horizontal, significa que la antena de recepción debe encontrarse entonces en forma horizontal. La polarización circular se encuentra generalmente en antenas que son para comunicaciones con satélites, ya que son polarizaciones más adecuadas para poder penetrar las nubes, las cuales provocan una gran pérdida de potencia, como ya hemos visto en el video sobre propagación de las ondas electromagnéticas. No hay mucha diferencia entre polarización vertical u horizontal, simplemente los servicios están definidos como uno u otro dependiendo del uso que se le dé y dependiendo de la interacción que necesitamos tener entre ambos servicios. Hay servicios que están polarizados verticalmente a propósito para que no interfieran con otros que se encuentran polarizados horizontalmente. Si un servicio está polarizado en forma vertical o en forma horizontal, la interacción entre ellos al encontrarse la antena o las antenas a 90 grados es la mínima. Esto, al estar polarizado vertical u horizontalmente, podemos entonces definir diferentes servicios y evitar que interaccionen entre ellos. Por ejemplo, las antenas de televisión para transmisión por aire se encuentran polarizadas en forma horizontal y las antenas de transmisión de frecuencia modulada, como son frecuencias parecidas a las de televisión, se encuentran polarizadas en forma vertical. Con esta diferencia, el sistema de transmisión de radio de FM produce la menor cantidad de interferencia sobre la televisión y a su vez la televisión produce la menor cantidad de interferencia sobre el sistema de transmisión de FM. Luego, no hay mayores ventajas o desventajas entre el sistema de polarización vertical u horizontal. Simplemente se adopta uno u otro de acuerdo a la conveniencia en la práctica. Otro de los parámetros de las antenas es el ancho de banda y se define en forma vaga como el intervalo de frecuencias dentro del cual el funcionamiento de la antena es satisfactorio. En caso normal se toma como la diferencia entre las frecuencias máximas y mínimas que puede operar dicha antena de forma satisfactoria o rindiendo el máximo posible. El ancho de banda de una antena se expresa también normalmente como un porcentaje de la frecuencia óptima de operación de esa antena. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Si decimos que una antena es un tanque sintonizado, significa que solamente la antena nos va a servir para la frecuencia de resonancia y tenemos que estar justo en esa frecuencia de resonancia. Ahora, ¿podemos corrernos un poquito de esa frecuencia hacia arriba o hacia abajo? Bueno, eso depende del ancho de banda de la antena. Cuanto más ancho es la antena, podemos desplazarnos más de esa frecuencia central de operación. Y fíjense que en el caso indica para una antena calculada en 400 MHz, en la cual el ancho de banda es de un 10% y podemos desplazarnos entre 380 y 420 MHz sin pérdida apreciable de la potencia. Ese sería el ancho de banda de la antena del ejemplo. Y siempre la antena indica un ancho de banda de su frecuencia central. Esto está relacionado con los elementos con que está construida la antena. Normalmente las antenas construidas con alambre tienen un menor ancho de banda que las antenas construidas por caños. Y vamos a ver también que hay algunos tipos especiales de dipolos que permiten obtener un mejor rendimiento en cuanto al ancho de banda. Por último, otra de las características básicas de las antenas es la impedancia de entrada a la misma. La radiación de una antena es el resultado directo del flujo de corriente de radiofrecuencia que, en nuestro caso, provendría de un transmisor, ¿no? En el caso de una antena de transmisión. La corriente va hacia la antena pasando por una línea de transmisión que está conectada con un espacio pequeño entre los conductores que forman la antena. El punto de la antena donde se conecta la línea de transmisión se llama terminal de entrada de antena o simplemente punto de alimentación. En cualquier antena que tengamos, esa antena va a tener, por ejemplo, dos tornillos en donde nosotros vamos a conectar
una línea abierta o, por ejemplo, un conector del tipo BNC si la antena lleva conectada un cable del tipo coaxial. Ese es el punto de conexión o el punto de alimentación. Entonces, ese punto de alimentación presenta una carga de corriente alterna a la línea de transmisión, llamada impedancia de entrada de antena. La impedancia de entrada de una antena es solo la relación de voltaje de entrada de la antena a la corriente de la misma. O sea, la relación entre el voltaje y la corriente, como si estuviéramos calculando a través de la ley de Ohms, ¿no? Recordemos que si la antena es un tanque sintonizado, a la frecuencia de resonancia se comporta como un sistema resistivo puro. De acuerdo al punto en donde conectemos la antena, vamos a tener diferentes impedancias que están relacionadas en cómo se comporta la antena con respecto a la tensión y a la intensidad. Esta impedancia, por supuesto, está definida como una resistencia en ohms y va a ser la conexión que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, en comunicaciones normalmente la impedancia de la antena es de 50 ohms, porque los cables de conexión o el cable coaxial es de 50 ohms y la salida de los equipos transmisores también son de 50 ohms. Recordemos que tenemos que tener todas las impedancias iguales, el equipo transmisor, la línea de alimentación y la antena, para poder tener la máxima transferencia de energía. Así que, de acuerdo al tipo de antena que tengamos, vamos a tener una impedancia diferente y también va a tener una línea de transmisión de impedancia diferente y un transmisor con salidas de impedancias diferentes. En televisión es muy común utilizar impedancias de 75 ohms. Y en ese caso, los televisores tienen entradas de 75 ohms y se utiliza cable coaxial también de 75 ohms. Hablemos ahora entonces de las antenas básicas que habíamos mencionado, pero que no habíamos descrito, como son las antenas de dipolo de media onda y de monopolo de cuarto de onda vertical. El dipolo lineal de media onda o antena de Hertz es una clase de antena entre las más usadas para frecuencias mayores de 2 MHz. A frecuencias menores, la longitud física de una antena de media onda la hace prohibitiva. Una antena de Hertz es una antena resonante, esto es, tiene un múltiplo de cuartos de longitud de onda de largo y tiene circuito abierto en los extremos lejanos. A lo largo de una antena resonante se desarrollan ondas estacionarias de voltaje y de corriente. Cada polo de la antena se ve como si fuera un tramo de línea de transmisión de cuarto de onda. Por lo mismo, hay un máximo de voltaje y un mínimo de corriente en los extremos, y un mínimo de voltaje y máximo de corriente en la parte media. En consecuencia, suponiendo que el punto de alimentación está en el centro de la antena, la impedancia de entrada tiene un valor mínimo. La impedancia en los extremos de la antena es el máximo, o sea, tenemos un voltaje mayor y tiene un valor entonces de impedancia elevado. En los extremos generalmente tenemos un aproximado de 2500 ohms. Por lo tanto, el dipolo de media onda, si bien podría conectarse en un extremo, o sea, en el centro estaría cerrado, el cable sería todo un solo tramo, ¿no? No es práctico porque necesitamos construir una línea de alta impedancia. Generalmente el dipolo de media onda está conectado en el centro, en donde la corriente es máxima y la tensión es mínima. Y esa impedancia de entrada, al ser baja, permite conectar cables coaxiales comunes y es aproximadamente de unos 73 ohms. Es por este motivo y por la practicidad que generalmente en el centro va conectado un cable coaxial de 75 ohms y se utiliza casi de manera directa. Y recuerden que es posible conectarla en los extremos, pero vamos a necesitar una línea de alta impedancia, lo que ya no es práctico. En pantalla vemos entonces los diagramas de radiación para un dipolo de media onda. Arriba a la izquierda vemos un gráfico con dos lóbulos que nos indica que nuestro dipolo visto de arriba va a irradiar de igual forma hacia adelante y hacia atrás. O sea que el dipolo tiene dos direcciones de radiación, hacia más 90 grados y hacia menos 90 grados. Y fíjense que hacia arriba y hacia abajo, o sea, hacia 0 y hacia 180, no tenemos radiación lateral. Por su parte, en la figura B, vemos que si ponemos el dipolo parado, va a irradiar de igual forma en todas direcciones y no irradia hacia arriba ni hacia abajo. Eso nos da
un diagrama de radiación similar a una rosquilla. Justamente en el gráfico C estamos viendo el mismo dipolo parado visto desde arriba y tenemos una radiación omnidireccional si nuestro dipolo de media onda se coloca en forma vertical o parado. Mientras que si se coloca en forma horizontal, vamos a tener radiación en dos direcciones, hacia adelante y hacia atrás del dipolo. Se puede colocar entonces de cualquiera de las dos maneras, dependiendo del resultado que queramos obtener. Ahora entonces, la longitud de la antena está relacionada con la longitud de onda. Recordemos de otro video que la longitud de onda está relacionada con la velocidad de radiofrecuencia y en el vacío es prácticamente la velocidad de la luz. Vamos a ver que en el cable entonces la onda se mueve un poco más lentamente debido al efecto inductivo. Por lo tanto, para tener una fórmula práctica, la longitud es 150, o sea, media longitud de onda. Recordemos que la longitud completa era 300 millones de metros por segundo, que era la velocidad de la luz. En este caso, como estamos haciéndolo en megahertz, podemos hacer directamente 150, o sea, la mitad de 300, sobre la frecuencia en megahertz. Y estamos agregando un 0,95, que es el factor de velocidad del cable. El cable retrasa levemente el viaje de nuestra señal y por eso tenemos que colocar ese 0,95. Así entonces, a través de esta fórmula, podemos ver que para una frecuencia de 7,15 MHz, la distancia de nuestro dipolo de media onda o su longitud es de 19,90 metros. A través de esta simple fórmula podemos calcular un dipolo de media onda para cualquier frecuencia que queramos, y en su centro se encuentra abierto y conectado su bajada a través de un cable coaxil de 75 ohms común de televisión. Como esta es la antena más fácil y más práctica de construir, también es la antena más difundida. Ahora, ¿qué es entonces el efecto del terreno? Bueno, las pautas de radiación vistas son para condiciones en el espacio libre, o sea, condiciones perfectas, en donde nuestra antena se encuentra suspendida en el espacio sin ninguna cosa que influya sobre ella. En la atmósfera terrestre, la propagación ondulatoria está influida por la orientación de la antena, la absorción atmosférica y los efectos del suelo, como la reflexión. El efecto de la reflexión de un dipolo de media onda no aterrizado, o sea que no se encuentra sobre el suelo, es el que vemos en la figura. Las ondas reflejadas en el piso tienen efectos parecidos en todas las antenas. Las ondas irradiadas salen entonces hacia arriba. La mejor forma de eliminar o reducir el efecto de las ondas reflejadas en el suelo es montar la antena con suficientemente alejamiento del suelo para obtener condiciones de espacio libre. Lo que esto significa es que si nuestro dipolo se encuentra muy bajo en altura, el efecto del suelo hace que nuestra irradiación salga hacia arriba. Por eso todas las antenas deben colocarse a la máxima altura posible y despejada de obstáculos, como ser árboles, techos de las casas y demás. Estas condiciones, cuando logramos eliminar todos los obstáculos, la antena se acerca al ideal de lo que debería de ser. Y recordar entonces que, debido a estas reflexiones, nuestra antena debe colocarse a la mayor altura posible, siempre y cuando la parte práctica lo permita, ¿no? Hablemos entonces ahora de la antena conectada a tierra o monopolo vertical de cuarto de onda. La antena monopolo, o sea, de un solo polo de un cuarto de longitud de onda de largo, montada en dirección vertical con el extremo inferior conectado en forma directa al suelo o a la línea de alimentación, se llama antena vertical de cuarto de onda o antena de Marconi. Las características de esta antena se parecen a las de las antenas de Hertz, a causa de las ondas reflejadas en el suelo. La figura entonces muestra las ondas estacionarias de corriente y voltaje para una antena de cuarto de onda aterrizada. Y veremos que en realidad una antena de cuarto de onda se comporta exactamente como una antena de media onda, en donde el cuarto de onda faltante está reemplazado por el reflejo de la antena que se produce sobre la superficie del suelo. Ese cuarto de onda que nos falta está compensado por el terreno
donde está la antena montada. Generalmente se conecta de la forma en que vemos en la parte derecha de la pantalla, en donde la línea de cable coaxil se encuentra conectada la malla a tierra, que vendría a ser el negativo, y el central, que vendría a ser el conductor que trae la señal, se conecta al irradiante de cuarto de onda que se encuentra aislado del suelo. Esta es la forma típica de conexión a través de un cable coaxil de baja impedancia. Vemos también que la distribución de corriente y tensión es exactamente igual que para un dipolo de media onda. Entonces, se ve que si se monta la antena de Marconi en forma directa sobre la superficie terrestre, se combinan la antena real y su imagen, y producen exactamente las mismas distribuciones de ondas estacionarias que la de una antena de media onda no aterrizada. Los máximos de corriente se presentan en los extremos aterrizados, y eso hace que pase una gran cantidad de corriente por el suelo. Para reducir las pérdidas, el terreno debe ser un buen conductor. Por ejemplo, un suelo rico en arcilla. Si es mal conductor, como por ejemplo es arenoso o rocoso, se podrá necesitar un sistema de plano de tierra artificial, hecho con alambres gruesos de cobre repartidos radialmente por debajo de la antena. Este sistema de radianes se utilizan, por ejemplo, alambres que se encuentran enterrados en la circunferencia de la antena y lo que hacen es aumentar la conductividad del suelo. Estos radianes, que generalmente no los vemos porque se encuentran bajo tierra, aumentan la eficiencia de la tierra, logrando que la antena tenga el máximo rendimiento. Nos encontramos entonces con una antena de cuarto de onda que simula ser una antena de media onda y se comporta de una forma similar. Si vemos la distribución de radiación para una antena de cuarto de onda aterrizada o antena de Marconi, recordemos que al decir aterrizada quiere decir que parte desde la Tierra, y no aterrizada sería la antena que se encuentra a cierta distancia de altura, ¿no? Entonces la mitad inferior de cada lóbulo se anula por las ondas reflejadas en el suelo. Esto generalmente no tiene importancia, porque aumenta la radiación en dirección horizontal y se incrementa así la radiación a lo largo de la superficie terrestres. O sea, se crean ondas terrestres y se mejora el área abarcada. La antena de cuarto de onda entonces sirve para generar ondas terrestres. Recordemos de la parte de propagación que por debajo de 2 MHz generalmente se utilizan las ondas terrestres para lograr comunicaciones. Este tipo de antena se utiliza mucho en la parte de transmisión comercial de radios de amplitud modulada. También se puede ver que al aumentar la longitud de la antena se mejora la radiación horizontal, a expensas de la propagación de ondas terrestres. La radiación horizontal óptima se obtiene de una antena a más o menos 5 octavos de cuarto de longitud de onda. Para un cuarto de onda no hay propagación por ondas terrestres. Entonces, cuarto de onda utiliza ondas celestes. Media longitud de onda utiliza ondas celestes y ondas terrestres. Y 5 octavos de longitud de onda utiliza mayormente ondas terrestres. Aquí podemos ver que la antena de un cuarto en realidad puede estar formado también por sus múltiplos, o sea, un cuarto, media onda o 5 octavos de onda. Todos son múltiplos de la antena de un cuarto y se comportan como ella, pero fíjense que se obtienen diferentes formas de radiación, de acuerdo a si queremos propagar ondas celestes, ondas terrestres o ambas, podemos fabricar una u otra antena de diferente longitud. Si hablamos de frecuencias altas, la antena vertical es muy popular, ya que hablamos, por ejemplo, de tamaños pequeños. Y normalmente estas antenas están construidas con varillas. La forma de calcularlo es igual que la fórmula anterior, que habíamos visto 150 sobre la frecuencia en MHz, y en este caso, como es un cuarto de onda, hacemos 75 sobre la frecuencia en MHz. No tenemos en cuenta el 0,95 del retardo, porque en este caso las antenas estarían construidas con tubos metálicos. Y fíjense que tenemos entonces una antena aérea montada sobre un mástil y unos radiales que vendrían a ser una tierra ficticia para aumentar la radiación de la antena de cuarto de onda. Este tipo de antena aérea para altas frecuencias es muy utilizada y generalmente, como son frecuencias altas, son antenas pequeñas.
Por ejemplo, en la banda de FM o en la banda de radioaficionados de 144 MHz es muy común de encontrar y es una antena de características omnidireccionales, o sea, irradia en todas las direcciones por igual. Como último punto en este video, hablemos entonces de la carga de antena. Es obvio que las dimensiones físicas para las antenas de baja frecuencia no son prácticas, en especial para aplicaciones de radio móvil. Sin embargo, es posible aumentar la longitud eléctrica de una antena mediante una técnica llamada carga. Cuando se carga una antena, su longitud física permanecerá inalterada, aunque su longitud eléctrica efectiva aumenta. Para cargar las antenas se pueden utilizar varios métodos. En la figura web vemos cómo una bobina, o sea un inductor, conectado en serie con una antena de dipolo aumenta efectivamente la longitud eléctrica de la misma. Esta bobina tiene el adecuado nombre de bobina de carga. La bobina de carga anula y elimina bien el componente capacitivo de la impedancia de entrada de la antena. Entonces, si nos falta longitud de antena, agregamos una bobina en serie. Esta inductancia permite poner en sintonía nuestra antena con la frecuencia que queremos transmitir. Así podemos construir una antena con una longitud menor, compensándolo con una de estas bobinas de carga. Por supuesto que el rendimiento, vamos a aclarar, no es el mismo. Sin embargo, permite construir antenas para frecuencias relativamente bajas con antenas cortas de látigo o tipo látigo para uso móvil o en estaciones que requieran ser trasladadas. Por ejemplo, si para una frecuencia dada nuestra antena vendría a ser de 10 metros, de forma móvil es muy difícil que logramos poner una varilla vertical de 10 metros. Por ejemplo, podríamos utilizar un múltiplo de estos 10 metros, puede ser 5 metros, 2,5, y luego compensamos el resto que nos falta con una inductancia en serie. El valor de esta inductancia nos estaría compensando la longitud que nos faltaría en la varilla. Por otra parte, si la varilla es muy larga y deseamos acortarla, se puede utilizar un capacitor variable en serie con esta. De esta forma, el capacitor variable nos va a permitir reducir la longitud de nuestra varilla y poder transmitir de todas maneras, aunque no tengamos la longitud correcta. Estos dos métodos sirven para adecuar un conductor que nosotros tengamos a una longitud cualquiera eléctrica para permitirnos una frecuencia de transmisión distinta a la de resonancia de la varilla que oficia de antena. O sea, es un método artificial para poner en frecuencia nuestra antena y permitirnos en la práctica utilizar conductores que no tengan la medida adecuada, justamente porque en algunos casos, por motivos prácticos, es imposible. Bien, eso ha sido todo por esta entrega y nos encontramos en el próximo video.